por ahí. Mi nombre es José Manuel y yo creo que lo bonito sería lo que ya ha inaugurado Carlos David, dando esta bienvenida. Tal vez nosotros digamos así brevemente nuestro nombre, en qué año de la carrera estamos. Damos con Mauro un par de palabras y nos retiramos para que ustedes queden aquí del encuentro. ¿Les parece? Bueno, yo solo digo que estoy aquí en Panamá. Doy clases en Honduras, pero por el teletrabajo y la pandemia estoy por aquí. Y me alegra mucho que se haya tenido una respuesta positiva de parte de ustedes para esta actividad. Así que solamente felicitarlos y agradecerles. Muy amables. Eso. Bueno, mi nombre es Alberto Roberto y tengo el 4º año en la carrera, pero tuve la oportunidad de recibirme en historia y tuve una especialización en arte y teatro, así que pues mucho gusto. Bueno, hola a todos, mi nombre es Dorcas Molina y soy ya en el último año de la carrera de filosofía. Como Roberto también tuve la oportunidad de estudiar un poco antes algo de medicina, llegué hasta la mitad de la carrera de medicina y luego me pasé a FIL. Entonces, bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Hola, mi nombre es Ashley Cecilia Maldonado. Estoy en el último año de la carrera también y es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este tipo de conversatorios. Gracias. Buen día, disculpen, mi nombre es Santos Mendoza. Lastimosamente la computadora que estoy utilizando no tiene cámara. Esta es la única a la que tenía acceso. Y estoy en el 4º año de filosofía. También pues he sacado otra licenciatura en psicología y bueno, estamos, gracias a Dios, ¿verdad?, aquí dispuestos a participar y es un placer. Gracias. Bueno, mi nombre es Mauro Izazaga y colaboro, soy profesor en la Universidad Iberoamericana Puebla y en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México también. Y para mí es un gusto y un placer estar con todas y con todos ustedes también. Hola, ¿qué tal? Soy Liz Mejorada, estudio literatura y filosofía en la Universidad Iberoamericana Puebla y estoy cursando el 6º semestre. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Héctor Gómez Mora. Estoy en el último año de estudiar la carrera en literatura y filosofía. Hola, buenos días. Yo soy Chel Jiménez Mondulán. Estoy igual en mi último año de la licenciatura en literatura y filosofía. Buenos días, mi nombre es Carlos David y estoy cursando mi 3er año en la carrera de filosofía. Bien, pues muchas gracias a todas y todos por haberse presentado. Ustedes van a quedar aquí, a partir de este momento. Solo hablamos un poquito, Mauro y yo, por el sentido de esto, dando la inauguración del evento. Y para mí es la lógica de estrechar lazos en esta clase que llevamos en esta asignatura con los compañeros estudiantes de Honduras, que se llama Pensamiento Latinoamericano, con un hecho significativo, no solo estudiarlo en el texto, sino con lo más rico, que es el misterio de las personas. Cada uno de ustedes con su formación, su desarrollo, sea en filosofía o en filosofía y literatura, como los compañeros de México, tienen una inmensa riqueza que va a quedar reflejada en este evento. Entonces, para mí es eso simplemente un signo dentro de la clase de la riqueza que hay de pensamiento latinoamericano, no solo por el medio escrito,
sino a través de voces vivas como las que ustedes van a expresar. Así que es todo por mi parte y ahora Mauro. Sí, gracias. Agradezco al profesor José Manuel y a todas y a todos ustedes por, en verdad, por este encuentro. Yo creo que hay mucha riqueza, como ya decía el doctor José Manuel, en este diálogo, en esta palabra viva, pues, y sé que va a ser producto y van a surgir cosas muy, muy interesantes. Creo que tenemos que dialogar no solamente como seres humanos, sino también en este compromiso como latinoamericanos y en esta región nuestra, pues, que es nuestra región centroamericana y México como tal también, ¿no? Me parece que son fundamentales estos diálogos y ver y expandir otros horizontes también, quizás horizontes comunes y elementos comunes que tenemos y que quizás desconocíamos también. Así que agradezco la iniciativa del profesor José Manuel en su clase y en esta clase de fundamentos éticos también de la profesión, y ya esperaré y estaré muy ansioso de ver el diálogo entre todas y todos ustedes. Así que espero que les vaya muy, muy bien y cualquier cosa vamos a seguir aquí. Bueno, no aquí en línea, sino aquí atentos, ¿vale? Entonces Bien, quedan gracias. acá en las manos de Carlos y de Ashley, que es la coordinadora, y Carlos el moderador, y éxitos en todo. Nos retiramos entonces con Mauro. Vale, gracias a todos y todos, Héctor y Shelly, gracias. Permiso. Chao. Chao. Gracias, profe. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, buenos días. Bueno, nuevamente espero que todos se encuentren bien. La persona Dorcas, Abigail, no sé si puede ella, que tiene el control, empezar a grabar la reunión. Bueno, se está grabando desde que empezamos con los profesores. Bueno, muchas gracias. Como ya lo habíamos estado comentando, los profesores, este encuentro es muy bonito porque hace que nosotros nos ensanchemos más con otros tipos de personas, con otros tipos de misterios, como dijo el profesor. Entonces, en ese sentido, es bueno usar palabras, diálogos entre, como pertenecemos a la región mesoamericana. En ese sentido, es muy importante que realicemos este diálogo porque la filosofía es esencialmente diálogo, una comunicación. Bueno, el objetivo general de las videoconferencias, la idea es tratar de entablar un puente de reflexión compartida entre nosotros como estudiantes de la carrera de filosofía, ya que pertenecemos a un espacio cultural muy idéntico, mesoamericano, como lo había dicho. En ese sentido, la intención es abrir una perspectiva epistemológica hacia el diálogo, desde cómo piensan los hermanos mexicanos su propia realidad cultural. ¿En qué va a consistir esta actividad? Bueno, consiste en llevar a cabo un conversatorio de 2 artículos del texto Antología del Pensamiento Crítico Mexicano, que este texto es extraído de la colección de antologías del pensamiento social latinoamericano y caribeño, y el cual es un emprendimiento de la editorial Clasco, destinado a promover el acceso a la obra de algunos de los más destacados autores de las ciencias sociales de América y el Caribe. Sea en este caso que el texto es enfocado desde el contexto sociopolítico de México. Este primer video durará, la exposición de mis compañeros de Honduras durará alrededor de 25 minutos, por lo que les corresponderá a cada uno exponer entre un lapso de 5 minutos. El texto del autor hispano-mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, que ustedes lo conocen muy bien, titulado La utopía del fin de la utopía. Luego los estudiantes de México, en un lapso alrededor de unos 20 minutos, valorarán y tratarán de enriquecer lo que les pareció de atractivo la exposición que expondrán mis compañeros. Todos los participantes deberán apagar los micrófonos al momento de estar dentro del conversatorio para evitar ruidos de fondo. Se habilitará el audio al momento que le corresponda al participante. Bueno, me gustaría empezar contextualizando al autor Sánchez Vázquez y lo que ha representado su escrito, sea en este caso La utopía del fin de la utopía. Bueno, este autor fue, como ya lo mencioné, un filósofo hispano-mexicano
poliintelectual y humanista se le considera también, dado que contribuyó a la filosofía de distintas ramas, incluso se le conoce la versión de un gran literato y poeta. Llegó exiliado a México desde Cádiz, España, en el año de 1939, tras la Guerra Civil Española, de la década que surgió allá en los años 30 del siglo pasado. La actividad académica en la que más se destacó este autor fue en los escritos de líneas marxistas. Desde esa visión se aproximó a una interpretación crítica del marxismo a partir de puntos de reflexión tanto en estética, la ética, como en la filosofía de la praxis. Sus debates intelectuales hicieron una ruptura con el marxismo oficial tradicional que se caracterizaba, según él, como dominante, cerrado y dogmático. Bueno, según un documental que vi, que realizó el programa de TV UNAM, Adolfo Sánchez Vázquez relata que el marxismo, bien entendido, es una filosofía para ayudar a transformar el mundo, una praxis entendida como una actividad práctica. Bueno, ya lo decía esto Marx, de que la realidad no solo hay que interpretarla, sino que también hay que transformarla. Por ello debemos a Adolfo Sánchez Vázquez la introducción e impulso de obras del joven Marx, como los manuscritos económicos, filosóficos de 1844, en el debate político intelectual mexicano. Otra de las vetas por las que se desarrolla el pensamiento de Sánchez Vázquez y que le permitió explorar su revisión crítica del marxismo y su relectura de la obra de Marx es el rescate precisamente y la defensa del socialismo a partir de la interesante revisión de la categoría de utopía que mis compañeros ya van a exponer, realizando una crítica al socialismo realmente existente que surgía en ese entonces. Y la propuesta que el autor da es una alternativa al capitalismo. Además, la obra de Sánchez Vázquez sirvió para traer al castellano autores que resultaban desconocidos y que fueron piezas importantes para el desarrollo de un marxismo crítico en México. De ese modo, el autor fue fundamental para traducir diversos textos al castellano y organizar encuentros, donde reunió distintos autores que compartían visiones marxistas de todo el mundo, de modo que se nutrió una teoría crítica política. Es Adolfo Sánchez Vázquez sin duda un gran referente para la reflexión hispanoamericana. A continuación le cederemos el espacio a la compañera Dorcas Abigail, que nos expondrá el apartado El fin del siglo e ideología del fin. La dejamos a la compañera que haga su exposición. Bueno, hola y gracias por compartir con nosotros. A ver si les puedo compartir la pantalla para una pequeña presentación. No sé si les aparece ya la presentación. Si me dicen, por favor. Sí, aparece. Ya. Listo. Voy a hacer como, digamos, introducir a ese artículo de Adolfo Sánchez Vázquez. Ya lo he mencionado mi compañero, él fue un marxista de los que son de una contextura abierta y en este ámbito vamos a hablar de la utopía, del fin de la utopía. Y la primer apartado que sería el fin del siglo e ideología del fin. Bueno, en este apartado él hace como, digamos, empieza a hablar de que en las primeras décadas del siglo 60, con una proclamación rigurosa, digamos, del fin de las ideologías, y desde entonces se ha hecho nada más que propagarse el empeño funerario, digamos, que existe en los certificados de defunción, que él mismo lo plantea ahí, y habla de cómo se va a destruir un poco lo que es el marxismo, cómo se va a llevar un poco esta parte. Entonces, mover esto. Bueno, básicamente hace un recorrido por los tres planteamientos históricos, que ya se los voy a mencionar a continuación. Luego, en esta primera parte advierte que la cuestión del fin de estos diversos campos se plantea casi siempre desde un modo general, abstracto y particular, nada concreto dentro de los movimientos históricos en los que no hay nada absoluto que trascienda, y justamente
que hablábamos antes del marxismo. En la transformación, digamos, de lo particular y lo concreto relativo al universal, abstractos y absolutos, como bien se abre desde Marx, constituye rasgos distintivos de la ideología como la deforma en la ilustración, en la ilusoria de la realidad. Ahí es como el primer momento en el que él habla en este ensayo, que serían las utopías modernas, o sea, las renacentistas o las ilustradas. Esta primera parte, digamos, liga lo que es la razón con la ilustración, y las utopías modernas en una primera fase, que ya lo mencionaba, que son renacentistas, habla sobre lo que es un sufrimiento y los costos sociales de la transformación del feudalismo al capitalismo que imponen en los campesinos. Y en estas utopías modernas no solo se ancla a lo real y a la crítica de lo presente, sino que también intenta imaginativamente en el futuro, por eso es que habla de lo que es la realidad, y explora lo posible y anticipa con ello una realidad que no es todavía, pero que puede ser y que debería de ser o que debe de ser esa utopía. Y aquí no solo hace ver, digamos, lo ideal o a lo real, sino que también expresa una desconformidad con la realidad del presente, y también pone los modelos sociales que a diferencia, digamos, de los platónicos, no están fuera del tiempo de lo posible. Luego, en esta parte sigue hablando de qué tan real o efectivo es este fin. Y esa sería básicamente la segunda parte que algunos de mis compañeros lo van a exponer. Y nos dice qué tan real o efectivo es este fin. Y es ciertamente, nos habla que tampoco es un tema nuevo, ¿no? Que ya se vino mencionando antes con Dussel y que se había enunciado como el ocaso, perdón, de la utopía. Para la segunda parte sería como las socialistas utópicas. Y para los socialistas utópicos, digamos, hay una razón, no sé cómo decirlo, hay una relación crítica entre lo que son las terribles condiciones sociales con las de su tiempo y sobre todo para los trabajadores, y se tratan de las condiciones creadas por la revolución industrial. Hay que acordarnos también de que Sánchez Vázquez fue exiliado político y que regresó a México. Entonces, en ese aspecto, es un socialista que pone sus esperanzas en el porvenir, por ejemplo, del llegar gradualmente al utopismo, al revolucionario, y aquí pone como algunos ejemplos como de Bakunin y eso, que ya se lo seguirán exponiendo mis compas. Pero es verdad que los años que corren cuando el tema se levanta como fuerza y en las horas avasallantes de la actualidad, en este momento habla ya del tercer momento que para mí tiene el artículo, que sería lo socialista, lo comunista, y que se remite precisamente a Marx y a Engels. Para mí en este tercer momento habla del socialismo científico, digamos. Y hablas que Engels, como ya sabemos algunos, que es ese famoso opúsculo del socialismo utópico y del socialismo científico, y se caracterizó su socialismo como científico y no como utópico, y como aquel que pasa de la utopía a la ciencia. Asimismo, ciertas versiones cientificistas del marxismo pretendió apoyarse en Engels para incluir la utopía del pensamiento de Marx y para arrinconarla de alguna forma como una precientífica en la vasta ideología. Y aquí es donde hace como una crítica al programa de Gotha con Marx, que se refiere a la nueva sociedad comunista en la que se registran dos fases. La primera, que sería la interior o la de transición, y la otra que sería la superior o la
o la rígida, respectivamente, por los dos principios distintos de la distribución de la riqueza social. Para la primera sería conformar el trabajo aportado por los miembros de la sociedad, y en esta primera parte diría que corresponde a lo que entendemos por el verdadero socialismo, o a lo que a él interpretaba como un verdadero socialismo. Y en la segunda podría decir que conforme a la necesidad de cada individuo, y a la segunda fase de lo propiamente comunista, que llamo. Y no sé si ya se me acabó el tiempo, pero voy a dejarlo hasta aquí, y si tengo chance al final, pues retomo algunas ideas. Muy bien, gracias, compañera Dorcas. A continuación, le cederemos el espacio, la palabra, al compañero Alberto Roberto, que se aproximará a la tradición de la utopía. Escuchamos. Buen día a todos, a todas. Mi nombre es Alberto Roberto. Pues como bien dijo la compañera Dorcas, pues vamos a seguir un poco esta trascendencia histórica con este apartado, La tradición de la utopía, de Adolfo Sánchez Vázquez, que es una descripción histórica sobre el proceso utópico que él hace, comenzando a exponer de que si él cree que hay una teleología o una ciencia del fin, donde si se mueren o finalizan las ideologías, el posmodernismo también tendrá un fin, lo que es la utopía. Entonces, ante este panorama, él dice que hay autores que todavía lo refrendan o lo defienden. Después él hace una cronología histórica, comenzando desde Platón, cuando describe una utopía totalmente basada en su república de Platón, donde él cree que esta república es inmutable, intemporal, perfecta, pero que al final pues es irrealizable, impensable, que solamente queda en lo inteligible, porque en la realidad no se puede describir. Ahí está el hecho de que el contraste entre lo ideal y lo real, ¿verdad? Después se hace una esencia, una visión de qué margen podría tener el futuro desde ahí, y hace los tres momentos, como también disculpe. Sí, hace una descripción de tres momentos. El primer momento hace una descripción de tres momentos. El primer momento son las utopías basadas en el renacentismo, que son como las utopías modernas, que comienzan con autores como Campanella, como Morelli, como San Agustín, que desarrollan un mundo perfecto basado en esos ideales cristianos, donde esas utopías quieren construir aquel hombre en esa sociedad, en un mundo perfecto, transversal, pero que en realidad pues no son posibles, no pueden desarrollarse en lo real. Entonces eso nos lleva a otro momento, que son ya utopías un poco más formadas, como las utopías que hablan el socialismo
o el socialismo utópico o el socialismo indemostrable, que es el que le llamamos nosotros. ¿Por qué indemostrable? Porque se puede desarrollar por medio de la descripción lingüística, pero en realidad no se pueden demostrar en la realidad. O sea, no hay ningún ejemplo que nos pueda decir o hacer una historia comparada de un ejemplo que nos pueda llevar a hacer una realidad. Nos puede llevar a una realidad. Y eso pues nos lleva a comprender el momento en que Bakunin, por ejemplo, o Trotsky, quieren construir una sociedad a base de una ilusión, a base de una crítica hacia el comportamiento industrial y cómo estas personas han sufrido y cómo ellas se deben de autoemanciparse para poder buscar una verdadera realidad que lo lleve a un comportamiento o a una nueva superación o a un nuevo hombre, que lo habla después Marx en su visión del hombre comunista. Después nos lleva a un tercer momento que ya son el socialismo utópico marxista y hegeliano, que pues sin desconocer, por ejemplo, los aportes que tuvo Saint-Simons o Quine. En este caso, por ejemplo, Marx describe en su libro La crítica a Gotha, que esta sociedad comunista se va desarrollando a base de un trabajo por la explotación industrial que se da en las necesidades que tiene el individuo y construir ese hombre que le da fuerza de trabajo para la construcción de esa nueva realidad, pero que es totalmente irreal. Entonces, esa nueva sociedad crea un nuevo hombre comunista, dando las fases anteriores, pero que en realidad muchos de los pensamientos marxistas son indemostrables. Entonces, eso lo lleva a otros autores a describir sus utopías o las van separando de lo real y lo idealista del pensamiento marxista a la realidad. Entonces hay muchas de esas cosas que hoy los socialistas dogmáticos que la mitad del siglo XX en adelante quisieron proponer en sus realidades, en sus países, pero que al final de cuentas no se podían adaptar a ellas. Como última valoración, porque este tiempo es corto, solo para decirles de que en conclusión, pues estas utopías que todavía están vivas, hoy tenemos utopías virtuales, hoy tenemos utopías ideológicas, las guerras geoestratégicas son utopías, el engaño y la masificación del engaño por medio de las redes sociales, las virtuales, y por todas las áreas de información que nos dan, son totalmente parte de esas utopías, aunque son verdaderas, pero la información que nos dan son inventos que nos llevan a crear de que somos hoy un hombre virtual y ya no un ser político, sino que un ser político virtual, que son también pues indemostrables, pues no lo puedo demostrar, más que como comentario como algo nuevo con esta pandemia. Bueno, voy a dejar a mi próximo compañero a exponer otro apartado y muchas gracias y espero dar algunas ideas después de que participen todos los compañeros. Gracias. Muchas gracias, Alberto Roberto. A continuación le cederemos la palabra a la compañera Ashley, que se enfocará en el tema las 7 tesis de la utopía. La dejamos con ella. Buenas, voy a compartir pantalla entonces en este momento.
No me permite, Carlos, porque dice que solo el anfitrión puede compartir. No sé. Compañera Abigail. Ya está. Ah, ok. Ajá. ¿Ya vino? Ay. No sé por qué no me permite, pero voy a exponer, no importa, sí, entonces, ahí disculpa. Bueno, hay 7 constantes que dice el autor que hay a través de la historia y que se alzan una vez en el camino de la utopía. Entonces, él impone 7 tesis. La primera tesis tiene como la utopía no está en ninguna parte. Esa es la primera tesis que es como constante dentro de la historia. Entonces, quiere decir que no se localiza pues en ningún espacio real la utopía. Y puede decirse como analogía que tampoco está en ningún tiempo. Y no lo está ciertamente, por ejemplo, en la utopía platónica, como ya lo dijo nuestro compañero, en cuanto que existe en el mundo de las ideas, es intemporal, por ejemplo. Pero como nos hace ver nuestro recorrido histórico también, la utopía moderna sí se inserta en el fluir del tiempo y justamente en esa dimensión suya que es el futuro. Entonces, el futuro es el tiempo de la utopía. Y lo es en cuanto que su realización está en el futuro. Entonces, tal es el lugar temporal y real de la utopía. La segunda tesis del autor es que la irrealidad de la utopía como anticipación de una vida mejor presupone la crítica de la realidad presente, que por negación o olvido de los valores y principios que se asumen para el futuro, esta se considera peor. Entonces, así pues, no hay utopía, anticipación de una sociedad mejor, y por ello deseable sin una crítica a la sociedad existente e indeseable por ser inferior o peor que la deseada. Entonces, y tampoco no hay crítica que no se presuponga unos valores y principios que han de encarnarse más allá de la sociedad criticada en lo que no es todavía, pero se considera que puede y debe ser. Como tercera tesis está la distancia, la incongruencia o contraste que se pone de manifiesto en la crítica de la realidad que la utopía pretende superar. Nunca se supera totalmente. Lo ideal no se agota entonces en lo real. La distancia o contraste entre la utopía y la realidad puede acortarse o suavizarse, pero no abolirse. Es decir, la utopía con proyecto ideal es irreductible a la realidad. No puede completarse de forma absoluta esta utopía en la realidad. Su reducción significaría irrevocable el fin de la utopía, pero ahora bien, porque hay una historia real en movimiento y en cambio hay también, como demuestra mucho nuestro recorrido histórico, una asociación o movimiento de utopías, sin que esa superación histórica y relativa de su incongruencia o contraste con lo real, la utopía se disuelva en lo real. Entonces, como cuarta tesis, entonces está también que la utopía se haya vinculada con la realidad, no solo porque ésta genera su idea o imagen del futuro, sino también porque ésta incide en la realidad con sus efectos reales. Nos referimos entonces ciertamente a la utopía que se aspira a realizar, como sucede con las utopías modernas. Las utopías tienen efectos reales e inspiran determinadas prácticas. Por ejemplo, acciones violentas en las utopías socialistas revolucionarias o en la actualidad con los movimientos feministas, si podemos verlo. También acciones educativas en la utopía ilustrada o fundación de comunidades, con los socialistas utópicos. Así pues, la utopía no solo tiene una existencia ideal entonces, sino también real, efectiva, por su capacidad de inspirar el comportamiento práctico de individuos o grupos sociales, produciendo efectos reales en la realidad presente. Como quinta tesis está que, no obstante a su dimensión ideal, futura, la realidad presente marca con sus sellos las modalidades históricas y sociales de la utopía. Esto quiere decir que las utopías responden a aspiraciones y deseos de clases o grupos sociales que se muestran inconformes o críticos con respecto a la determinada realidad social,
y esta visión y actitud ante ella determina la realidad de la utopía en una sociedad. Como sexta tesis, está que dada esta vinculación con determinadas posiciones sociales, la utopía y la ideología se imbrican necesariamente. Toda utopía supone entraña una ideología, aunque no toda ideología motiva o genera una utopía. Es decir, ideología y utopía tienen en común cierta visión de la realidad, independientemente del grado de verdad o falsedad que entrañen. Coinciden asimismo en una y otra, responden a aspiraciones e intereses de determinado grupo o clase social. Por ejemplo, en cuanto a lo utópico se ascienda en una visión crítica de la realidad, se ha determinado también por lo ideológico. No hay una utopía pura al margen de la visión crítica de los valores que la guían y se aspiran a realizar en la alternativa social a la realidad criticada. En ese sentido, toda utopía entraña cierta ideología, pero por el contrario, no toda ideología conduce a determinada utopía, porque, por ejemplo, ciertamente una ideología conservadora que acepta y justifica la realidad presente no necesita una visión crítica y, por tanto, de la utopía como alternativa a esta realidad. Como última tesis, ya la séptima, la utopía se mueve siempre entre dos extremos, lo imposible y lo posible. Lo imposible no impulsa a su realización, lo posible sí la impulsa, pero no solo se asume como necesario y realizable, sino también como valioso y deseable. Entonces, aunque incida en el presente por sus efectos reales, la utopía no es, aunque puede ser o no ser. Lo que la define no es su realidad, pues una utopía real o realizada no sería ya tal una utopía, sino su posibilidad o imposibilidad de realizarse. En suma, la utopía no es el reino de lo absolutamente imposible, ni tampoco de lo posible, sin más, sino de lo posible en determinadas circunstancias y condiciones. Pero para su realización se requiere para ello no solo esas condiciones y circunstancias, sino también la conciencia de su valor, de la superioridad de lo posible sobre lo real, y así como la voluntad de realización y la praxis como correspondiente. Entonces aquí vemos que el compa Vázquez era muy marxista y eso es todo a mi parte. Muchas gracias, Ashley. Le vamos a ceder ahora, si está el espacio, a la compañera Kenia, que nos va a exponer las críticas de la utopía. Creo que no está, debería ir pensando. Bueno, entonces pasaremos al último apartado, que nos lo expondrá Santos, que tiene titulado El fin de la utopía. Lo escuchamos, Santos. Bien. Bien, primero mi nombre es Santos Mendoza, ¿verdad? Disculpen, reitero, pues que tengo problemas. No tiene cámara mi computadora en este momento, pues, esta es la que tenía. Y bien, vamos entonces a hablar acerca del apartado del fin de la utopía. ¿Ha llegado a su fin la utopía? Empecemos por reconocer que en la situación actual, comparada con la que prevalecía hace unas décadas, se da un debilitamiento de la utopía, entendida como proyecto de una vida mejor, deseable y realizable en un futuro más o menos lejano, a través de las mediaciones necesarias y en condiciones determinadas. Siempre entonces la utopía es un mejoramiento, ¿verdad? Un deseo de esto. Bien, dos factores que potenciados contribuyen decisivamente a la pérdida actual de su vigencia. Existen estos dos, ¿verdad? Por un lado, la extensión de las ideologías como el consumismo, hedonismo, egoísmo, búsqueda del placer, pues, que tratan de suprimir la distancia entre lo que es y lo que no siendo aún debe ser. O sea, una especie de escapismo. Y por otra parte, el escepticismo, el desencanto por los efectos perversos de la realización de una utopía con el llamado socialismo real, así como la promoción del igualitarismo o relativismo moral y político, del que no hay nada mejor, todo es igual, todo está permitido, que desarma moral y políticamente todo impulso utópico. ¿Por qué? Porque muchas personas lo que dicen es, pues, todo es relativo, depende de cómo lo mires. Entonces, prácticamente invitan a las personas a mantenerse en un conformismo. La corrupción política y moral convertida en atributo de la naturaleza humana ha contribuido también a dinamitar
la confianza en toda alternativa a lo existente, haciendo suya el contenido de las críticas conservadora y liberal a la utopía por su irrealizabilidad o la perversidad de sus resultados. En otras palabras, personas, diputados, candidatos que aparentemente eran la solución para mejorar la situación política, económica, social, etcétera, lastimosamente vienen a colmar la medida de, o han venido a colmar la medida de los demás, de los que los han antecedido. Para quienes se instalan en estas creencias, la utopía ha llegado a su fin, pero el abandono de la utopía ha contribuido también en un pasado cercano. La sobreestimación de ciertos logros en la reforma de la sociedad presente, al elevar el nivel de vida y las condiciones de existencia de los trabajadores en los países capitalistas desarrollados, aunque esos no se extienden a los sectores inmigrados y marginados, para no hablar ya de las condiciones de extrema miseria de las poblaciones enteras de los países, de los llamados países del tercer mundo. Un ejemplo y una crítica que hace precisamente Agustín Laje y Nicolás Márquez en el libro nuevo de la Nueva Izquierda es precisamente el hecho de que muchos empleados están tranquilos porque tienen un empleo, ahora tienen un televisor, tienen un carro y entonces ese aparente progreso, ¿verdad?, los ha tranquilizado. Entonces es una crítica que le hacen precisamente a Gramsci, a Marcuse. Entonces, ¿por qué? Porque esas personas que se suponen que tenían que catapultar el obrero, el explotado, lo que era la revolución, ¿verdad?, lo que era una mejora y el establecimiento de la utopía, lastimosamente se han conformado. Bien, pero ciertamente el fracaso de las revoluciones en Europa en la década de los 20, el ascenso del fascismo al poder y la integración en el sistema capitalista del proletariado contribuyó al debilitamiento de la utopía socialista como alternativa al capitalismo, que es precisamente lo que acabo de comentar, ¿verdad? La decadencia efectiva de la utopía en nuestro tiempo, que ha desmovilizado las conciencias de quienes debían ser los portadores de ella, o sea, el proletario, ha encontrado su expresión desde hace ya algunas décadas en el pensamiento filosófico y social, determinado por una mayor expresión de las fuerzas utópicas a la realidad, aunque no admite que pueda desaparecer totalmente la incongruencia entre lo ideal y lo real. Su desaparición significaría la muerte de la sociedad en que se diera. Con el abandono de las utopías, el hombre perdería su voluntad de dar forma a la historia y por tanto su capacidad de comprenderla. En otras palabras, en ningún momento podemos nosotros decir que la utopía ha decaído, porque sería prácticamente el fin de la sociedad, el fin de la humanidad, el fin de deseo de superación, de mejora. Pero se ha producido desde hace décadas un debilitamiento del impulso utópico, como lo atestigua la renuncia por parte del proletariado a la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista. Es claro y evidente, ¿verdad?, lo que está diciendo. Pero aún así, si se aceptara no ya la desaparición de una utopía, sino de toda utopía, ¿cuáles serían las condiciones de posibilidad de su fin? Hemos hablado de la utopía en dos planos, como imagen o proyecto de un mundo mejor que se contrapone al presente real y como presencia efectiva en la conciencia de los hombres que inspira determinada práctica, mejoramiento, como estamos diciendo. Ahora bien, solo si se presupone que la previsión científica puede dar esa imagen del futuro, la utopía, al ser desplazada por la ciencia, habría llegado a su fin, pero ni la ciencia puede asumir la carga imaginativa de la utopía, ni esta puede ser científica. Ciertamente la reducción de la utopía a la ciencia o su condena por pre o anticientífica significaría propiamente su fin, así que no se debe confundir el progreso de la ciencia, ¿verdad?, con lo que es la utopía. Pero la utopía no puede tener fin mientras la realidad presente engendre inconformidad, crítica y a su vez la aspiración a otra vida mejor. Por otra parte, la utopía llegaría a su fin si se pudiera colmar totalmente la distancia
o incongruencia entre lo ideal y lo real, o también si el presente absorbiera el futuro, o si lo real no dejara margen a lo posible, porque fuera ya lo único o lo mejor posible, pero eso es imposible que se lleve a cabo, ¿verdad? Siempre, independientemente de la condición en la que estemos, vamos a aspirar a algo mejor. Ahora bien, porque la distancia entre lo ideal y lo real, aunque se aproximen, no pueden colmarse, porque lo posible, y finalmente, porque la historia y la sociedad no pueden tener fin, mientras no con ellas un holocausto nuclear o una catástrofe ecológica, hay y habrá utopías, independientemente en este momento estamos sufriendo, ¿verdad? Una pandemia a nivel mundial, ecológicamente también hay otros efectos que nos están provocando desastres, pero seguimos siempre deseando en esta situación una mejora. Es el clamor de todo el mundo, ¿verdad? Y no pueden desaparecer, sobre todo en un mundo como el actual, en el que 2/3 de la humanidad viven en condiciones de miseria y explotación que les impiden aceptar la realidad como es. Y menos aún, como el mejor de los mundos posibles. En este momento nosotros en nuestra Honduras tenemos una época de una corrupción tremenda, tenemos una era de violencia tremenda que sé que compartimos también con México, ¿verdad? Y bueno, yo creo que no hay familia de Honduras que no haya compartido de su sangre en nuestro suelo, pues que prácticamente hemos tenido familiares que han sido ejecutados por la violencia que en este momento existe. Un mundo sin utopía sería una utopía más. Así es, en el sentido negativo de lo imposible de realizar. Pero un mundo sin utopías, es decir, sin metas, sin ideales, sería un mundo sin historia, congelado en el presente, sin deseos de superación, ¿verdad? De mejora. Como el fin de la utopía solo puede darse en una relación ilusoria con lo real, no solo es una utopía abstracta que inspira el temor al cambio, al futuro, sino hay una ideología que por esa vía justifica el presente, descalifica el cambio y cierra el paso a todo impulso utópico a una vida mejor, imaginada o soñada, y lastimosamente perpetúa esta época de injusticia, de precariedad y de necesidad. Frente a esta ideología y el fin de la utopía, esta última, como imagen de un futuro deseable, posible y realizable, cumple la función positiva de elevar la conciencia de que la historia no está escrita de una vez para siempre y de que el hombre, en la medida en que la comprenda y actúe en condiciones determinadas y de acuerdo con los fines que él mismo se trace, puede intentar cambiarla en dirección a una vida futura más noble, más digna y más justa. Bien, gracias. Era mi participación. Tengan todos buen día. Gracias, compañero Santos, por haber concluido esta parte tan interesante de la categoría que abordó el profesor Sánchez Vázquez sobre la utopía. Bueno, para dar un comentario, creo que la necesidad de pensar un mundo distinto y mejor y poder hacer algo para lograr superar, como lo han dicho los compañeros, corresponde propiamente al humano, es parte de la historia. El hombre y la historia misma es un ser inacabado. En ese sentido, creo que la utopía se podrá pensar y practicar desde cualquier ámbito humano y el concepto puede estudiarse evidentemente en sus manifestaciones empíricas, es decir, en una utopía se puede incluso hasta aplicar una metodología para hacerla factible la realidad, dado que a través de un proyecto de planificación se puede anticipar, practicar y producir una dialéctica, como lo habían dicho los compañeros, es decir, una dialéctica entre la idealidad del valor y la realidad del valor. De ese modo obtenemos la utopía como aquellas ideas que se transforman en realidad, porque recordemos que Sánchez Vázquez está invitándonos no solo a interpretar la realidad, sino que a transformarla. El ser humano es un hombre de praxis. Es decir, en ese sentido, la utopía puede ser factible, puede ser alcanzable. Pues la utopía considero yo que es una construcción que se fundamenta esencialmente
en la práctica de ciertos valores y eso. Creo que es muy interesante esta cuestión de la utopía, un tema bastante contemporáneo que sigue en debate. Entonces, a continuación, queremos escuchar lo que opinan los compañeros mexicanos respecto a ello. Les cedemos la palabra. Adelante, Héctor. Sí, bueno, antes que nada, pues agradecerles sus comentarios a los compañeros que acaban de exponer este tema, y yo creo que ahora más que nunca vemos la necesidad, pues, de crear estas ciertas historias o estas ciertas utopías. Bueno, en nuestro caso, o yo lo digo más en nuestro caso específicamente, porque estudiamos literatura y filosofía, pues nosotros, la mayoría de nosotros tendemos a escribir, no lo sé ustedes, pero narrativa, ¿no? Entonces, bueno, esto que expusieron me recuerdo mucho a un escritor que se llama Walter Brueggemann, con un texto que se llama La imaginación profética, que en este texto él menciona que todos nosotros somos producto de una conciencia monárquica, y lo hemos visto pues desde que inició la historia, ¿no? O sea, la monarquía se impuso desde el principio. Entonces él menciona que como somos hijos de esta conciencia monárquica, nosotros tenemos que buscar una salida que quizá nosotros pensemos, pues, que sea realista, práctica, viable, ¿no? Pero este personaje comenta, ¿no? Debe de ser imaginable, porque, bueno, él se refiere más como esta parte de lo profético, ¿no? Entonces, él menciona o hace hincapié que el profeta fantasea sobre el futuro, ¿no? Entonces hace hincapié que la imaginación es un peligro. Y yo creo que esto no es importante y fundamental, y nos damos cuenta, ¿no? Porque, bueno, en el caso específico de México, no sé ustedes, pero por ejemplo, aquí es muy desdeñado la parte artística. Y entonces, pues en las escuelas nos enseñan como cosas más duras, ¿no? Como matemáticas, ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la parte artística, pues la desdeñamos, ¿no? Entonces, pues no está esta parte que nos enseñe, ¿no? O la importancia que tiene la parte artística, ¿no? Entonces, Walter Brueggemann comenta, ¿no? Que para esta conciencia monárquica, o como o para el poder, o para este grupo de personas, pues es un peligro, ¿no? Que nosotros pensemos, que la sociedad piense, que la sociedad fantasee sobre alternativas sobre el futuro, ¿no? Y entonces aquí Walter Brueggemann comenta o hace referencia a los textos del Antiguo Testamento, en específico de la Biblia, ¿no? Y comenta, ¿no? Que Jeremías, que fue un profeta de la lamentación, y en este específico, pues yo creo que sí tiene hincapié un poco en la filosofía, porque fue un crítico de su tiempo, y yo creo que la filosofía también es crítica, ¿no? Entonces no podemos, pues, estudiar filosofía y no criticar la realidad, porque yo creo que es importante criticar la realidad. Entonces el profeta Jeremías, a través de la lamentación, a través del llanto, pues es una crítica que hizo radical a las cuestiones, ¿no? Entonces, Walter Brueggemann dice que tenemos que crear nuevos símbolos, ¿no? Que muchas veces no lo tenemos. Entonces dice, el profeta, el poeta, o como lo queramos llamar, debe de crear nuevos símbolos, ¿no? Pero dice, no nada más hay que quedarnos en el lamento, ¿no? Del profeta Jeremías, sino también del Isaías, ¿no? Que es el profeta del asombro, de la esperanza, de la doxología, que es el canto, ¿no? Que muchas veces nos es negado el canto porque pues estamos prisioneros, ¿no? De todas las situaciones que están pasando, ¿no? Entonces es como esta parte de combinación del patos, del padecimiento, pero también de la parte del asombro, ¿no? Que es propio de la filosofía, ¿no? Yo creo que Platón lo remarca muy bien, ¿no? Si no hay asombro, no hay filosofía, ¿no? Y entonces está esto, ¿no? Del profeta Jeremías, pero también está el profeta Deutero Isaías, ¿no? No nada más hay que quedarnos con la crítica, ¿no? Como ustedes decían, no nada más es, pues, es un discurso que sí está muy bien, sino también hay que buscarlo o quererlo llevar a la praxis, ¿no? Y pues también está la parte de la lamentación, pero también está la parte de la doxología. Y yo creo que, bueno,
este personaje que trata más bien de una praxis religiosa, yo creo que tal vez nos interpela a todos nosotros como estudiantes de filosofía, que yo creo que también ustedes, no lo sé, pero yo creo que el pensamiento latinoamericano tiende a juntar esta parte de filosofía y literatura, ¿no? Entonces no es como algo separado, porque la mayoría de filósofos o pensadores de Latinoamérica también escriben literatura. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias, compañero Héctor, por habernos abierto una nueva perspectiva. No logré el autor que mencionaste sobre la imaginación profética, no sé si lo podría volver a repetir para... Walter Brueggemann. Walter Brueggemann, interesante. Sí, gracias, compañero, por este interesante bagaje que nos mostró. No sé si alguien más desea brindar su aporte para enriquecer esta exposición. Bueno, un poco raro que se haya quedado en silencio, por eso hablo. Pero no sé, seguimos esperando como las aportaciones de los compas de México, bueno, de los compas todavía, para que nos den así como su perspectiva que tengan acerca de nuestra exposición. Bueno, hola, muchas gracias por compartirnos pues prácticamente sus apuntes. Solo quisiera comentar como 2 puntos, ¿no? Uno es que en efecto, si la utopía bien no es algo tangible, concreto, que se pueda realizar, es en ese sentido necesaria porque nos da una perspectiva y también nos da un horizonte, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en la propia democracia, ¿no? Como en el tejido que desarrolla Sartori, que si bien la democracia muchas veces es utópica, ¿no? Es irrealizable, es casi imposible, ¿no? En muchos sentidos. Es importante su existencia porque siempre las utopías apuntan hacia, pues, hacia el horizonte y hacia lo que se debería de aspirar, ¿no? Inclusive en términos de orden. Y el segundo punto que quisiera como compartir es que la lectura también está enmarcada en el fin de siglo, en hablar también del siglo XX y de cuáles son como los debates a los que se llega en este letargo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta mucho Beatriz Arlo, porque cuando ella habla de los estudios culturales, señala que el gran debate de fin de siglo es, o más bien son, los valores. Y que comúnmente desde la izquierda pensamos, o bueno, quienes somos de izquierda, pensamos que esa discusión está limitada o está robada por la derecha, ¿no? Que comúnmente dice hace falta valores. Pero Beatriz Arlo a lo que se refiere es que la gran discusión de fin de siglo en torno a los valores es un tema importante porque los valores los entiende como un conjunto de características que colectivas, ¿no? O sea, son como esos elementos que compartimos y que aspiramos en conjunto. En ese sentido, por ejemplo, el gran debate del siglo en las ciudades latinoamericanas, las ciudades europeas, las ciudades pues norteamericanas es, por ejemplo, la estética, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores estéticos que queremos que permeen en las ciudades? ¿Cuáles son los valores políticos que queremos que permeen en el nuevo siglo?
Y si no entramos como en esa discusión en medio de la utopía de qué valores queremos que prevalezcan, inclusive valores filosóficos, nos están ganando la opinión pública y nos están ganando la narrativa. Y al fin y al cabo, digamos que este auge de los valores, hablando del tema de ciudad, pues termina en dictar políticas públicas, ¿no? Ya lo más tangible, termina dictando políticas públicas que segregan a la sociedad, que permiten, ¿no? Que ciertas experiencias estéticas, como moverse en automóvil, como moverse rápido, ¿no? Entra también la rapidez, entra el aceleramiento de la ciudad, de la historia, y que, bueno, en medio de la utopía es también importante hablar de que esta discusión se vuelve a dar con mucho más auge a finales del siglo XX, y que hay que tener como muy presente también como qué valores estamos disputando desde la filosofía y cuál es su impacto en la vida de las personas. Muchas gracias, compañera Lisset. Con respecto a ello, muy interesante, ya lo mencionaba un autor mexicano que me imagino que ustedes lo conocen, José Vasconcelos, que él hablaba sobre la raza cósmica, que nos corresponde a nosotros como latinos hacer la síntesis cultural, donde se juntarán todos los principios estéticos, es decir, la sangre latina es la que está legitimada realmente para fundar todos estos principios, ya sean políticos, estéticos de la realidad, los valores fundantes. En ese sentido, es muy interesante el aporte que puede dar la filosofía latinoamericana con respecto a cómo pensar la realidad y de esa forma invitar a hacer conciencia de que nosotros como sangre latina tenemos un papel muy importante, más allá de lo que se dice en el discurso hegemónico occidental o anglosajón también. Entonces, es muy interesante el aporte que hacen los autores latinoamericanos en cuanto a que nosotros como la síntesis cultural representamos los valores, nuestra identidad propia. A continuación, ahora le voy a ceder el espacio a la otra moderadora, la compañera Ixchel, que ella presentará la otra exposición, el otro artículo. Bueno, de antemano, gracias por su exposición, igual por este espacio que tenemos para diálogo. Y en esta segunda parte de la dinámica será completamente libre y volitiva. Y bueno, como primera indicación para participar, los estudiantes deberán tener en cuenta 3 cosas. La primera, que al momento de querer participar, por favor, indicarlo mediante la mano que se encuentra en reacciones aquí en el menú de Zoom. Y entre cada aportación será de entre 3 y 4 minutos para dar el punto de vista en relación a la temática. Y como tercer elemento muy importante es que todos debemos seguir el hilo conductor y no tratar de redundar, por favor. El texto que nosotros elegimos es La corrupción intelectual, de la escritora y filósofa Rosario Castellanos. Para contextualizar un poco a la autora, bueno, ella nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925 y murió en Tel Aviv, Israel, en 1974. Ella se dedicó a todos los géneros literarios, además de que fue una diplomática y filósofa. También fue catedrática en la Universidad Autónoma de México, además de universidades en Estados Unidos y Jerusalén. Se le otorgaron reconocimientos tales como el Premio Chiapas, el Premio Javier Villarrutia y el Premio Elías Zubraski. Entre sus obras destacamos Poesía no eres tú, El eterno femenino, Oficio de tinieblas, sobre cultura femenina y Mujer que sabe latín. Ese texto, La corrupción intelectual, aborda una crítica de Castellanos sobre la corrupción que sufre la vida intelectual y sus protagonistas, los intelectuales como tal. Al igual que va mencionando los sucesivos pasos por los cuales debe proceder el intelectual para llevar a cabo sus tareas específicas, siendo el primer paso la receptividad.
y sobre esta se refiere a recibir con integridad y fidelidad la herencia cultural transmitida por nuestros antepasados, que es asumir la tradición que nos pertenece, al igual que es un conjunto de normas de acción que orientan los propósitos y rigen nuestra vida. Y por estas mezclas, el intelectual tendrá que poseer la aptitud crítica que le permita identificar entre lo útil y lo que no lo es, al mismo tiempo que debe adoptar una actitud libre de prejuicios. Más adelante, Castellanos planteará la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el receptáculo y el vehículo de transmisión de los hallazgos del intelectual? La respuesta que da es que es el lenguaje, ya que mediante las palabras nos comunicamos y compartimos con nuestros contemporáneos. Y recalca que el lenguaje siempre debe ser tratado con respeto. Y bueno, para abrir este panel, discusión, planteamos la pregunta de cómo el fenómeno y las ideas expuestas por Castellanos repercuten o están plasmadas en la realidad contemporánea mexicana y la región latinoamericana. Dicho esto, cedo la palabra a mis compañeros Lisette y Héctor. Sí, está bien. Liz, ¿puedes bajarle a la diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, en el texto, La corrupción intelectual, así se llama el texto que les vamos a exponer. Primero, Rosario Castellanos menciona que la inteligencia es la potencialidad humana que se desarrolla por medio, primero, de la adquisición de conocimiento, segundo, por la combinación de nociones y un acrecentamiento de comprensión. Menciona nítidamente algunos pasos para llevar a cabo las tareas específicas que hace un intelectual. Y dice, el primero es ser un ser receptivo y asumir la tradición que le pertenece, en este caso, pues sería filosófica, ¿no? Que es necesario que el intelectual conozca la tradición filosófica que ha surgido, pues, con Grecia, ¿no? Pero también, en este caso, pues, nosotros también es necesario conocer, pues, la tradición filosófica, pues, de Latinoamérica. El segundo paso menciona que es la aptitud crítica para poder discernir. Y esto yo creo que es fundamental porque menciona Rosario Castellanos que no solo hay que quedarnos con la teoría, sino hay que criticar todas las posturas filosóficas o todas las escuelas filosóficas y a través de ella, pues discernir, ¿no? Discernir en la realidad también los acontecimientos, quizá algunas teorías o algunos autores nos pueden ayudar a comprender la realidad, pero es importante el discernimiento. Y así, y dice, y finalmente, para interpretar la realidad. Y en esa interpretar la realidad, pues ella comenta que pues, puede ser a través de imagen, invocaciones mágicas, estructuras religiosas o versos o fórmulas que guardan la verdad. Entonces es como nosotros mostramos a los demás el conocimiento, ¿no? Entonces, menciona que, ella se plantea la pregunta de cuál es el receptáculo y el vehículo de transmitir los hallazgos del intelectual, y ella comenta que es el lenguaje, ¿no? A través de las palabras es donde comunicamos y también compartimos, ¿no? Entonces, bueno, esto es en primer momento, hace como esta referencia de cuál es el trabajo del intelectual o qué es lo que hace, pero aquí ya va como la parte crítica que comenta, bueno, varias estancias de cómo el intelectual también puede ser corrompido, ¿no? O cuáles son los peligros que puede caer el intelectual, ¿no? La primera que comenta es la enseñanza y menciona que la enseñanza es una de las formas más altas de la creación y esta creación está modelándose, ¿no? Entonces ella comenta o ella se preocupa que los intelectuales o las personas que se dedican al magisterio, ellos, pues estas personas que se dedican a esta área, son quienes deliberadamente ocultan o prohíben que se exponga una doctrina, que se manifieste un punto de vista determinado y que se divulgue una verdad, ¿no? Entonces, ante ello, Rosario Castellano se preocupa, ¿no? Porque muchas veces, pues, se vuelven un dogmatismo, ¿no? O tal vez, bueno, no sé si ustedes se den cuenta, ¿no? Pero hay profesores que enseñan lo que les gusta, ¿no? O hay corrientes que no les gusta, entonces no lo enseñan. Entonces,
menciona Rosario Castellanos que esto puede caer en un dogmatismo, ¿no? Entonces, también dices, está el peligro de que hay teorías que se pueden ensalzar y proclamar como únicas y absolutas y no se ven las demás, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, solamente nos quedamos con ciertos autores o que tal vez los vemos fundamentales, pero hay algunos que los desdeñamos, ¿no? Ay, no, pues no son importantes. Y yo creo que en la tradición filosófica, pues, sí es evidente, ¿no? O sea, hay autores que pues que son el canon, ¿no? Entonces hay algunos pues que no, o sea, no dijeron nada importante, entonces no son vistos, ¿no? Entonces, pues aquí comentan, ¿no? La importancia de, y yo creo que, bueno, nosotros en la materia que es fundamentos éticos de la profesión, si nos vamos a dedicar a ser docentes, pues tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Porque podemos caer en estas aberraciones o en estos dogmatismos que son peligrosos o que la autora comenta. Bueno, el segundo es el trabajo del intelectual, es el Amigo, investigador de compañero, laboratorio. perdona que te interrumpa, ya acabó tu tiempo, perdón. Ay, perdón, sí, está bien. Está bien. Liz. Yo ya estoy hablando y mi micrófono estaba apagado. No te preocupes. Bueno, como pues ya lo vimos, Rosario Castellanos en esta antología de pensamiento crítico contemporáneo mexicano, que aparte, bueno, es importante mencionarles, compañeros, que escogimos a Rosario porque, bueno, dentro de esta antología que hace la profesora Concheiro, pues es como de las únicas o de las pocas personas en la antología que tienen tanto una formación filosófica como literaria. Rosario Castellanos, pues como ya lo dijo Ishel, se desarrolló prácticamente en todas las, pues en todos los géneros literarios, filosóficos, y que bueno, eso es como un gran aporte con lo que coincidimos los tres, que podíamos como desmenuzar, ¿no? Para pues aprovechar como este diálogo. Y bueno, señala Castellanos que para el intelectual, ¿no? O algo que pueda hacer que el intelectual evite a toda costa, pues esta corrupción del pensamiento, es desde luego mantener una actitud crítica, ¿no? Y que pues esta actitud crítica a mí personalmente me recordó mucho a María Zambrano, y de hecho también como que la incluí en parte de lo que a mí me toca exponer, y es porque precisamente para Zambrano ella entra en conflicto cuando se le dice o cuando se dice, ¿no? O se habla sobre la filosofía práctica, porque para Zambrano el hecho de hacer filosofía, de ser filosofía, de estudiar filosofía, significa de entrada un verdadero cambio personal, político, social, ¿no? Es como tener por entendido que debe de haber una praxis, ¿no? Y en esa praxis, en este cambio, pues una actitud crítica tiene que ver, inclusive como lo mencionan algunos jesuitas, ¿no? Con un examen de conciencia, ¿no? Y también como algo que hemos tocado mucho con Mauro, con irnos a dormir, ¿no? Y no solamente reflexionar, ¿no? Sino no levantarnos al otro día siendo las mismas personas, ¿no? Sino también como apostándole precisamente a ese pensamiento crítico que, bueno, al fin y al cabo en el filósofo, en el literato, es pues algo que tiene que compartir, ¿no? Constantemente, y que en definitivo es algo, o sea, esta aptitud como una forma de ser, pero más allá de una forma de ser, sino como un mecanismo, una práctica recurrente, un buen hábitus, es algo que nos puede liberar del dogma
y liberar también como de un pensamiento que de momento se puede enquistar, ¿no? En diferentes prácticas que pues no son deseables, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a una actitud crítica de acuerdo con Castellanos, de acuerdo con Zambrano? Pues de momento suena muy atractivo el método, ¿no? Que pues seguramente conocemos más el método por la fenomenología, pero el método pues es justamente esta relación entre la inteligencia humana, el mundo, y que muchas veces resulta atractivo porque en medio de todos los temas que toca la filosofía, a veces es necesario encontrar un camino, ¿no? Como una fórmula que nos diga cómo hacerle, cómo generar el pensamiento, cómo promover el pensamiento crítico, ¿no? Aunque el método puede sonar muchas veces atractivo, es preciso señalar, como lo dice Castellanos, que no se debe de confundir con la rigidez, ¿no? Porque entonces, pues, ahí es donde separaríamos, ¿no? Como, o más bien se uniría la filosofía a las demás asignaturas o a las ciencias más cientificistas que prácticamente son rígidas, son cuadradas, ¿no? Y no le permiten como espacio a algo más. Y bueno, en dicha sintonía para Castellanos el método no es no es como per se o no es al 100% flexible, sino que en muchas ocasiones, como ella lo señala, debe de ser como provisional. Además que el método, pues desde luego no es omnipotente, ¿no? Que esto podría, como lo decía hace un momento, endulzarnos mucho el oído porque nos da una vía, ¿no? En medio a veces de tanto caos que produce la filosofía. Gracias, Liz. Perdón, ya tu tiempo de participación ya corrió. Gracias. Bueno, queda el espacio abierto por si los compañeros de la Universidad de Honduras quieren agregar algo. Comentar opiniones, por favor. Igual por medio de las reacciones aquí de Zoom. Adelante, Alberto Roberto. Bueno, muchas gracias. A mí me pareció muy interesante la postura de esta filósofa mexicana, literata, Roxana Castellanos, porque nos explica cómo hay que construir cimientos fuertes, unas buenas evaluaciones sobre los criterios que podemos utilizar nosotros para las futuras investigaciones o para las investigaciones. Por lo general ella comenta de que la mala utilización de sus contenidos, de su problemática, hipótesis muy simples o débiles que son debatidas con las ciencias contemporáneas. Ahí menciona a varios autores que nos dicen que nos ponemos camisas de fuerza, que planteamos a veces por no conocer el tema o por no quererlo abordar o por la displicencia de nuestro criterio. Eso nos lleva a describir, como bien dijo el compañero Héctor, que hay que ser bien fino y amable con el lenguaje, que es la descripción perfecta para poder desarrollar ese mundo sensible, aunque las cosas no existan en nuestra realidad, pero son percibidas y las podemos llevar hasta nuestra sensibilidad de escribirla, y cuál el mejor conducto o el mejor transportador de todas esas ideas y buenos planteamientos, pues es el lenguaje mismo. Salir de ese dogmatismo, salir de esas cadenas y esas hipótesis de fuerza que nos llevan a un dogmatismo colonial y hasta neocolonial. Si se recuerda, bueno, estuvimos trabajando a un autor que hablaba de que los errores
semánticos a la hora de describir a nuestro continente. Empiezan desde el nombre América y hasta su apellido, Latinoamérica o latino, o la mal llamada forma de interpretar a los oriundos de nuestro continente o los aborígenes de nuestro continente, decirles indios, que es una aberración a nuestro lenguaje, que desde ahí hay autores que en diferentes áreas que describen utilizando estas formas neocoloniales que todavía se mantienen en nuestro continente y que nosotros no podemos, por ese eurocentrismo, poder construir un verdadero criterio para poderlas denominar. Ante eso, pues, ese dogmatismo, como hablaba el compañero, pues nos lleva a desilusión, esa desilusión nietzscheana que pareciera que no hubiera una oscilación como para poder salir de ese abismo, y la forma de cómo reinvertir, por ejemplo, estos criterios y la poca evaluación que existe en nuestro continente, ver a Europa superior a nosotros es impensable. Yo no me imagino pensar de que en Europa hay intelectuales más capacitados que en América. Si nuestra América, o por lo menos nuestro continente, está plagado de una tradición precolonial, con todos esos códices y con toda esa explicación del mundo, como nos habla Miguel Montilla, por ejemplo, el retazo de la conquista y todos esos bienes culturales y esos bienes jeroglíficos y esos bienes lingüísticos que nos heredaron. ¿Dónde están? Tenemos que recuperarlos y llevarlos a una verdadera praxis de nuestro continente. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra aportación o si a mis compañeros les gustaría replicar o agregar algo. Creo que la compañera hondureña Ashley levantó la mano. Ah, perdón. Ok, adelante. Igual se puede volver, si alguien desea, de los compañeros de la Universidad Iberoamericana, si desean volver a hablar, pues excelente. Sí, yo quisiera hablar sobre el campo magisterial que habla la autora Rosario Castellanos, en los que también dice que hay como una cierta corrupción, y más que todo en cuando dice que no quieren una, como que solo quieren repeticiones y no innovaciones ni variantes. Y entonces como que al parecer no quieren una crítica lapidaria al sistema en el que están cómodos y cómodas estas maestros o maestros, y que esa actitud no es nada que ver, no tiene nada que ver con una actitud intelectual, ¿verdad? Pero bueno, como gozan de ciertos privilegios, aquí hay un punto en común, por ejemplo, con el artículo que acabamos de hablar sobre Sánchez Vázquez, en el que pues hay que ver que estos educadores y educadoras tienen un trasfondo político e ideológico, en el cual se desarrollan sus discursos, y una clase también a la que pertenecen y a la que defienden en el discurso que exponen. Entonces, es donde vemos, como también dice Rosario Castellanos, que este conocimiento está supeditado a intereses religiosos, políticos y económicos. Y bueno, en filosofía se da mucho, como vemos, que bueno, el canon que tenemos en Honduras, no sé si es el mismo, pero el canon que tenemos aquí es europeo. Aquí solo hablamos de Platón, Sócrates, Aristóteles, Hegel, y de ahí no hay mapa. Entonces, cómo de alguna manera en este conversatorio se está rompiendo un poco ese canon, pero que todavía hay que hacer mucho para hacer más. Creo que el compañero Santos quiere opinar también. ¿Lo escuchamos, Santos? Sí, es con respecto a esta corrupción intelectual. Y entre lo que antes habíamos planteado, de que hay cosas que estorban precisamente la realización y la mejora de nuestra situación en todas las áreas, es precisamente el egoísmo, el conformismo
el hecho de que de repente una persona está consiguiendo, mejorando solamente su situación, y es con respecto a esto que critica Rosario Castellanos, ¿verdad? Esta corrupción intelectual que se da, en donde de repente alguien deja de ser original y se acomoda al mundo, a la explotación, a aquello que le va a beneficiar, lastimosamente. Y esto está ocurriendo, lo hemos visto de repente, defendemos obtusamente ciertos sistemas y no queremos abrirnos de tal manera que he tenido la experiencia aún con ciertos maestros de que vienen y le dicen que no quieren que lleve cierta senda porque tal vez va opuesto a lo que ellos creen. Y esta conveniencia se da también aún en los artistas, ¿verdad? En donde si lo que ellos están tratando de desarrollar, la denuncia que pueden hacer a través de su arte o cosas así, no les va a producir beneficios, entonces mejor se acomodan al medio. Un ejemplo lo veo también en la profesión de psicología. Tenemos una psicología industrial en donde en vez de ayudar, a veces cuando este empleado tiene alguna dificultad, el psicólogo está a favor de este que le está pagando, no necesariamente, ¿verdad? Está para ayudar al empleado. Entonces, esa corrupción intelectual, esa genuinidad que tenemos que tener y ser honestos, pues sinceros con aquello que nosotros creemos es lo correcto, es una crítica que ella hace y que con la cual estoy muy de acuerdo. Bien, gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, un aporte valioso. Veo la el mano de compañero. Héctor levantada. Sí, yo levanté El la mano, compañero. pero no sé si la Adelante, compañero. Bueno, solamente para concluir, porque no me dio tiempo, quizá era lo que seguía después de lo que iba a decir. Rosario Castellanos critica el trabajo del investigador del laboratorio y ahí comenta un poco pues que estas personas tienden o les interesa pues el dinero, ¿no? La riqueza, el éxito y la fama, ¿no? Entonces ahí ve pues estos peligros, ¿no? Pero bueno, de tema de así, bueno, de forma de síntesis, a mi juicio, el ensayo de Rosario Castellanos nos muestra indudablemente una crítica racional del papel de lo que podemos denominar intelectual. Quizá la propuesta crítica es una tendencia, o yo lo veo así, de los filósofos mexicanos, ya que estos reflexionan, especulan y critican la realidad. Y bueno, para cerrar, quisiera, no sé si me permitas, Ishel, leer un poema muy breve de Rosario Castellanos para que Claro. conozcan un poco de su literatura, ¿no? Bueno, se llama Esta Claro, tierra adelante. que piso. Esta tierra que piso es la sábana amante de mis muertos. Aquí, aquí vivieron y como yo decían, mi corazón no es mi corazón, es la casa del fuego. Y lanzaban su sangre como un potro vehemente a que mordiera el viento y alrededor de un árbol danzaban y bebían canciones como un vino poderoso y eterno. Ahora estoy yo aquí, que nadie me salude como un recién llegado. Si camino así, torpe, es porque voy palpando y voy reconociendo. Llevo entre las manos que una breve batalla para arder. Alegría, bailemos. Quiero amigos como prima, volveré. Bueno, es un ejemplo un poco de la escritura poética de esta filósofa ilustre Castellanos. Y bueno, pues aquí vemos, ¿no? En este poema quizá los elementos filosóficos, ¿no? Como el juego del tiempo, ¿no? Del pasado y el presente, ¿no? Y este vaivén de la muerte. Y pues que ella nos da a comunicar su conocimiento. Gracias. Gracias, compañero. Dorcas, Abigail. Sí, yo me pareció muy lindo el poema de Rosario Castellanos. Estaba leyendo también ahí un poco de su biografía
y que tenga ese matiz feminista me da como buena espina. Y luego estaba haciendo como el cruzamiento, digamos, de lo que nosotros expusimos con esa autora, y recordaba un poco lo de Franz Igelhammer, que nos habla ahí sobre los órdenes sociales y cómo se construye un hábitat. Y me recordaba también a lo que exponía antes nuestra compañera Lisette, ¿no?, de la Universidad Ibérica. Entonces recordaba esto de que estamos como en un mundo construido socialmente y que se constituye en un hábitat y se transmite como hábitat, y es decir, con lo que vivimos en el mundo. Y el hombre vive, o bueno, la mujer también, en este mundo viviéndolo, y lo construye y se mantiene transmitiéndolo de una generación a otra, viviéndolo como legítimo en una manera, digamos, no solo en un acto teórico que sea separado del orden social, sino como tratar de integrarlo también, y que no es, como lo decía, ese simple acto teórico, sino también parte del orden social, y que lo vivimos como plausible. Entonces, recordaba un poco esas lecturas y nada más. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra aportación? Bueno, creo que ha sido un evento bastante interesante el haber entablado este diálogo, esta conversación entre tanto ustedes que son de México como nosotros de Honduras, que más allá de la zona geográfica compartimos evidentemente una misma cultura, pertenecemos a Mesoamérica, y es interesante en ese sentido entablar estos discursos, estos diálogos, ya que la filosofía es una forma de comunicación que da un sentido a través de las palabras, y que más dar ese sentido a través del diálogo auténtico latinoamericano. Como lo han insistido los compañeros, la filosofía es una crítica, un pensamiento que busca salir del dogma. En ese sentido, ese dogma se puede interpretar de muchas formas, pero particularmente el dogma que se establece desde epistemológico, como lo dice Enrique Dussel, ya un dogma epistemológico histórico que nos enseñan la ciencia, el conocimiento desde su alteridad, de su imposición. En ese sentido, es interesante cómo entablamos este discurso, este diálogo, a través de un auténtico conversatorio latinoamericano, que en cierta forma es una manera de emancipar el dogma. No sé si la compañera Ixchel quiere despedir ya el encuentro con últimas palabras, valoraciones. Sí, muchas gracias. Pues agradecemos la invitación, también el espacio que tenemos para el diálogo. Considero de que estos pequeños encuentros ya, que aparte de que muestran un diálogo intercultural, también nos ayudan a profundizar al pensamiento que tenemos en esta región latinoamericana, y una integración de que nosotros igual tenemos una propia filosofía, un propio contexto, y separarnos un poco del esquema dogmático, lo que se ha venido tratando desde la antigüedad en Occidente. Agradecemos igual a los compañeros sus aportaciones, su exposición, y esperemos en el futuro haya más oportunidades como esta. Bueno, de mi parte, gracias a todos. Muchas gracias, compañeros, compañeras, a ustedes, compañeros mexicanos. Y como dice la compañera Ixchel, pues vamos a ver en qué otro momento nos vamos a reunir y compartir
interculturalmente la filosofía y el pensamiento que nos une de un verdadero pensamiento de nuestro continente, sin esa contaminación occidental europea, y que nos permita a nosotros desarrollar y tener nuestro propio determinismo. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Un gusto. Muchas gracias, igual. un gusto. Un placer. Cuídense. Un placer igual. Tengan muy buen día.